En este video hablaremos acerca de la desnaturalización de las proteínas. Pero, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas que desempeñan funciones fundamentales en el organismo, como regular procesos bioquímicos, siendo parte de enzimas, vitaminas y hormonas, formar anticuerpos, transportar oxígeno y muchas otras funciones fundamentales. Están formadas por moléculas de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Algunas pueden tener azufre, fósforo, hierro, cobre o magnesio. Son cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos y de acuerdo a la secuencia que estos presenten, junto con otras condiciones externas como el pH o la temperatura, son las que determinarán la forma o estructura que adoptarán el espacio. Durante la preparación de alimentos, algunos factores físicos, químicos y biológicos como el cambio de temperatura, el amasado, el batido, entre otros, pueden modificar dicha estructura y desnaturalizarla, lo que permite a su vez que el alimento forme otras estructuras como son las espumas, emulsiones, geles y masas. Por medio de distintas experiencias, a continuación observaremos, registraremos y comprobaremos las consecuencias que provocan en las estructuras de diversas proteínas la aplicación de algunos factores mencionados anteriormente. Para realizar esta primera experiencia vamos a necesitar una balanza de cocina, un exprimidor, un vaso medidor, un limón, leche entera y leche descremada. Se procederá a medir primeramente el vaso con jugo de limón y será incorporado dentro de la leche entera. Vamos a batir muy bien para tratar de incorporar todo el jugo de limón. Esto provocó que la leche casi que mantenga su color, pero se vuelve muy densa y viscosa y tiene aspecto acortada. Es como si una parte de la leche se mantuviera en las paredes y el resto estuviera en el líquido. A continuación procederemos a agregar el jugo de limón a la leche descremada y vamos a mezclar muy bien. Así como en la leche entera, en la leche descremada se observan también algunos cambios. Esta casi que mantiene su color. Se vuelve densa y viscosa, pero no tanto como la leche entera. Sin embargo, tiene mayor aspecto a leche cortada, es decir, se notan mayormente esos gránulos que se separan del resto del líquido. Se observaron grandes cambios en la textura, sabor y aspecto de las leches. En primer lugar, podemos decir que el jugo de limón contiene ácido cítrico. Este, al reaccionar por unos minutos con las proteínas presentes en la leche, la caseína en particular, provoca que éstas se separen del resto, dejando la leche en un estado muy parecido a cortado. La textura es un poco más viscosa, opaca y ácida. Por supuesto que hay una relación entre el fenómeno ocurrido y la cantidad de proteínas presentes en la leche, ya que por medio de esta experiencia, de alguna manera, disminuye el contenido proteico presente en la leche. Por otro lado, dejamos reposar uno de estos frasquitos durante todo un día a temperatura ambiente, lo que provocó que la caseína, al estar en un medio ácido por tanto tiempo, se precipite y se vaya al fondo, quedando en la parte superior un líquido transparente y el resto se quedará en la parte de abajo. Este proceso de separación de la proteína de la leche, la caseína, se denomina acidificación. Por medio de esta experiencia llegamos a la conclusión que al introducir un medio ácido en un compuesto con proteínas, en este caso la leche, su estructura se verá modificada. Esto se debe a que se produce la desnaturalización de las proteínas, en el caso de la leche, más específicamente de la caseína. El jugo de limón actúa como un agente químico modificando el pH y haciendo que aumente la acidez del medio, la leche. El pH es un factor muy importante en la solubilidad de las proteínas, ya que de él depende la magnitud de cargas eléctricas presentes en estas. Esta propiedad puede producir una separación de las proteínas de una mezcla, como en este caso de la leche. Modifica su pH hacia valores en los cuales una de ellas tiende a precipitar, en este caso la caseína, mientras las restantes de diferentes pHs no son afectadas por este fenómeno ocurrido, de separación isoeléctrica.
Por otra parte, mientras mayor sea el tiempo que transcurra, la separación entre la caseína y el resto del líquido será cada vez más notable, pasando de ser un líquido viscoso a tener dos fases claramente separadas. Finalmente llegamos a la conclusión que al tener mayor cantidad de grasas es la leche entera la que se vuelve más viscosa por esta razón. Para realizar esta experiencia vamos a necesitar un jarro, 4 huevos y agua. Colocamos en un jarro con abundante agua los 4 huevos y los llevamos a ebullición. Se tomó luego con un cronómetro el tiempo y a los 5 minutos se retiró el primer huevo. Este será colocado en un bowl de agua fría con hielo para que se enfríe rápidamente. Se lo peló y cortó por el medio dejándolo en un plato aparte. Se repite este procedimiento a los 10 minutos, a los 15 y a los 20 desde que rompió el hervor. Luego fueron todos colocados en un plato cortado por la mitad y observamos los siguientes resultados. Pude observar por medio de esta experiencia cómo el aumento de temperatura cambió las estructuras de los huevos. En el huevo que estuvo 5 minutos en el agua en ebullición, la clara quedó bien firme, conservando su forma y su color bien blanco. Por otro lado, la yema quedó con una textura babosa, bien amarilla y con un poco de líquido en el centro. Además, se observó que quedó bien adherida a la clara. En el huevo que estuvo 10 minutos en ebullición, la clara quedó un poco más blanda, pero su color no era un blanco tan brillante. Por otra parte, la yema cambió su color a un amarillo más claro y en el centro un amarillo intenso. También se observó que esta no estaba tan adherida a la clara. El huevo que estuvo 15 minutos en el agua presentó una clara mucho más blanda, con un color blanco pálido. La yema se desgrana más fácil y su color cambió a un amarillo opaco y parejo. Se desprende muy fácil de la clara. Finalmente, en el huevo que estuvo en ebullición durante 20 minutos, la clara se volvió súper blanda, se desarmó muy fácilmente y su color es un blanco muchísimo más opaco. La yema, en cambio, se volvió dura, seca, se desgrana fácilmente y su color es un amarillo muy opaco, con los bordes verdosos. Además, se separó casi sola la clara de la yema. Para realizar esta experiencia necesitamos alcohol etílico, un huevo y un bowl de vidrio. Se casca el huevo y se coloca en una fuente de vidrio transparente. A este se le agregaron 3 cucharadas de alcohol. Seguidamente se cronometró al minuto, a los 5 y a los 10 y se fueron registrando los cambios que sucedieron en él en cada uno de estos tiempos. Al minuto de haber agregado el alcohol en el huevo no se notaron grandes cambios, solo la clara comenzó a querer coagularse y tornarse blanca. A los 5 minutos vemos que el huevo comenzó a querer tener textura similar a la de un huevo cocinado, cambió el color de la clara y se volvió más blanca, y por parte se coagulaba por completo. La yema se volvió más opaca. A los 10 minutos la clara se volvió casi por completo blanca, con una textura como la de un huevo cocinado, y la yema cambió su color aún más opaco y se formó una costra similar a cuando se fríe en aceite un huevo y por dentro aún está líquido. Se dejó durante todo un día el huevo en ese mismo recipiente con alcohol, lo que produjo que el huevo quede por la parte de arriba completamente con aspecto cocinado y por abajo de él aún la yema líquida y la clara también. En el primer caso, la temperatura actúa como un agente físico de desnaturalización de las proteínas, la cual hace sufrir a las proteínas presentes en la albúmina del huevo una transición abrupta de nativo a desnaturalizada. Por otro lado, al aumentar la temperatura se debilitan los puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas, las fuerzas de Van der Waals, y por lo tanto se debilita también la estructura de la proteína. Si la temperatura es elevada, aumenta la energía cinética de las moléculas,
con lo que se desorganiza la envoltura acuosa de las proteínas y se desnaturalizan. Como se pudo observar, el huevo que mayor tiempo pasó en el agua en ebullición fue el que mayores cambios sufrió, porque no solo cambió el color de la yema y la clara, sino que también su estructura mucho más que la de los demás huevos, ya que si bien era una estructura sólida, no era tan resistente como las otras, sino que se deshacía rápidamente, desorganizando por completo la estructura. Por otro lado, al mezclar alcohol etílico con huevo, este actúa como un agente químico de desnaturalización de proteínas. Los disolventes orgánicos, más bien apolares, como en el caso del alcohol etílico, hace que disminuya el grado de hidratación de los grupos iónicos superficiales de la molécula proteica, provocando la agregación y precipitación. El alcohol, al entrar en contacto con las proteínas presentes en la albúmina del huevo, produce un cambio significativo en el color y en la consistencia de la mezcla. Esta cambiará visiblemente a un color blanco. Esto sucede debido a la polaridad del solvente que se agregó. A medida que transcurre mayor tiempo, mayor será también los efectos del alcohol sobre la estructura del huevo. Finalmente, llegamos a la conclusión que de alguna manera ambos procedimientos de desnaturalización provocan efectos similares en el huevo. Es decir, ese cambio de estructura da a la clara y yema